la sesión, ¿sale? Ahí apareció esa leyenda de que se está grabando. Bueno, el día de hoy vamos a ver una muy breve introducción a la fisiología vegetal, ¿sale? Entonces, no funciona. Les pido por favor que no olviden esta imagen. Luego les voy a decir porque es importante e interesante, ¿no? Bueno, entonces, esto que tenemos aquí es parte de nuestra introducción, ¿no? Primero, pues vamos a definir qué es la fisiología vegetal. La fisiología vegetal es la ciencia que estudia el funcionamiento de los órganos y tejidos vegetales de las plantas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, aquí tenemos una ilustración gráfica de un nopal, seguramente del género Opuntia, y pues básicamente esta es una planta que es relativamente abundante en lo que es el desierto mexicano e incluso un poquito más. Tiene unas adaptaciones fisiológicas que le permiten vivir y desarrollarse bajo condiciones adversas, las condiciones ambientales que tenemos en el desierto, ¿no? Ahora bien, esta es una definición pues muy cortita. Si la queremos desglosar para saber exactamente qué es lo que estudia la fisiología vegetal, podríamos decir que estudia, dependiendo del autor, 4 o 5 grandes tópicos en general, ¿no? A mí me gusta esta de 4 tópicos. La fisiología vegetal, para su humilde servidor y algunos autores, pues es una ciencia que estudia los procesos de desarrollo y el comportamiento de las plantas, ¿no? En la antigüedad se sospechaba que el comportamiento, vamos a decirlo de alguna manera, era una especie de característica exclusiva de los animales. Cada vez más son los investigadores que reconocen que las plantas sí tienen un comportamiento, ¿no? A estos comportamientos, que también pueden ser encontrados en la literatura como respuestas o cambios ante las condiciones ambientales, se les conoce como tropismos, ¿no? Hay tropismos positivos, hay tropismos negativos, y se clasifican en función del tópico ambiental que afecta a la planta, ¿no? ¿Qué otra cosita estudia la fisiología vegetal? Bueno, la fisiología vegetal examina los mecanismos internos para los procesos de síntesis y generación de energía y biomasa, también conocido como la fotosíntesis, ¿no? Yo diría que la fotosíntesis es el fenómeno o de los fenómenos más estudiados dentro de la fisiología vegetal, ¿no? Como ustedes sabrán, las plantas son los únicos seres vivos del planeta que pueden aprovechar la energía lumínica, la energía del sol, para incorporarla a sus procesos metabólicos, ¿no? Las microalgas, pues también son plantas. Existen algunas bacterias que hacen un proceso similar, pero no son plantas, ¿sale? También la fisiología vegetal analiza las interacciones de plantas con otros organismos influyentes en su desarrollo, ¿no? Como el fenómeno de la sincronía. ¿Cuál es este fenómeno? Bueno, se ha descubierto hace algunos años que en un bosque donde hay varias especies de árboles y una de estas es atacada por una plaga, esta planta de alguna manera empieza a emitir señales químicas, hormonas volátiles, para notificar, para avisar a otros árboles que está siendo atacado y que hay una posible infección en el bosque. Y de esta manera, al estar avisados, pues el sistema inmune de las plantas empieza a funcionar, empiezan a segregar compuestos que permiten la inhibición de la plaga o la ataca. Entonces, a este fenómeno de interacción social entre los árboles se le conoce como sincronía. Por otra parte, y finalmente, la fisiología vegetal analiza la manera en que las plantas se ven afectadas, para bien o para mal, de los factores del medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener el estrés hídrico en una planta, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estrés hídrico, pues vemos el top número 1, pues hay clorosis, marchitez, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando el estrés hídrico es controlado, ayuda mucho a la producción de frutos, ¿no? Haciendo frutos pues un poquito más grandes, de mejor calidad, de mejor sabor y en general con mejores propiedades organolépticas, ¿no? Entonces, cuando veamos la palabra estrés, no necesariamente pues es mala, ¿no?
Entonces, estas son las 4 grandes áreas que podemos decir que estudia la fisiología vegetal. Repito, procesos de desarrollo y comportamiento, mecanismos internos para la síntesis y generación de energía, que es de la fotosíntesis, las interacciones de las plantas con otros organismos y cómo es que los factores medioambientales afectan a las plantas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, la fisiología vegetal ya dijimos que estudia la respuesta de las plantas a los estímulos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos conocidos como tropismos. Ya habíamos dicho previamente en la diapositiva anterior que los tropismos reciben el nombre normalmente en latín del factor que es el que afecta a la planta, ¿no? Entonces, en el caso del fototropismo, fotos, en un vocablo grecolatino, pues es luz, ¿no? Entonces, el fototropismo es la respuesta de las plantas a la luz. Entonces, sabemos que todas las plantas, pues básicamente lo que hacen es crecer hacia donde hay luz, ¿no? Hacia ese lado empiezan a producir más biomasa, más hojitas, ¿sale? Entonces, es una razón porque es una razón de las cuales incluso las plantas rastreras pues echan sus hojitas para arriba, o sea, no las entierran, o sea, no se tratan de esconder de la luz, ¿no? Sabemos también, porque seguramente alguien lo va a preguntar, que hay las llamadas plantas de sombra o de media luz, que son las que tenemos a veces adentro de la casa, de la casa, perdón. No las ponemos directamente a la luz solar, pero no es porque se alimenten de la oscuridad, sino que necesitan pues una menor intensidad de luz, ¿no? El otro tropismo que tenemos es el geotropismo, es un estímulo que se da hacia la gravedad. Sabemos que, y esto es un fenómeno que incluso lo estudia hasta la NASA y es parte de las características que tienen las plantas que no nos han permitido colonizar otros planetas incluso. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, el geotropismo es el estímulo a la gravedad que tienen las plantas. Todas las plantas empiezan a echar raíces en función, pues vamos a decirlo, de su peso, de su biomasa, cómo es jalada hacia abajo por efecto de la gravedad, ¿no? ¿Y por qué les decía que esto lo estudia incluso la NASA? Porque las plantas no germinan o no germinan bien cuando están en gravedad cero. Entonces, es una de las razones por las cuales no se pueden cultivar plantas en el espacio, ¿no? Y pues obviamente la terraformación de planetas está impedida en cierta medida por esto, porque no sabemos cómo germinar plantas cuando la gravedad es más fuerte o menos fuerte. Entonces, es un fenómeno bastante interesante de analizar, ¿no? También sabemos que las plantas responden al contacto físico, ¿no? A esto se le conoce como tigmotropismo. Seguramente por ahí han visto o conocen alguna planta de estas que les dicen mimosas, que tú las tocas y como que esconden sus hojitas. Eso es el tigmotropismo, ¿no? Y finalmente el hidrotropismo, es decir, las raíces de alguna manera tienen un mecanismo de sensado y se dirigen hacia donde hay pues humedad, ¿no? A eso se le conoce como hidrotropismo, ¿no? Ahí, ¿dónde está eso? Lo otro que estudia la fotosíntesis, pues digo, perdón, la fisiología vegetal es la fotosíntesis, es decir, cómo la energía del sol se transforma en un ingrediente útil para la producción de biomasa y el principal fotosintato de la fotosíntesis, que es la glucosa, ¿no? Ese es otro fenómeno que estudia la fisiología vegetal, ¿no? Algo que normalmente no hacemos consciente y que es pues bastante interesante desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente es que las plantas pues básicamente toman uno de nuestros desechos que es el dióxido de carbono. Hasta donde sabemos todos los animales básicamente lo que hacemos es básicamente lo que hacemos es producto de nuestra respiración expeler dióxido de carbono y este dióxido de carbono, este desecho, lo absorben las plantas y en cambio nos dan oxígeno. Entonces, gracias a esa conversión, pues tenemos el aire que nosotros respiramos, ¿no? Sabemos que sin plantas, pues no habría vida en este planeta. Normalmente le achacamos la cantidad de oxígeno que hay en este mundo a las plantas superiores,
pero desde hace algún tiempo se sabe que no solamente son los bosques y las selvas lo que producen este oxígeno, sino también las algas que están en el mar, ¿no? Y pues dado que 3/4 partes de nuestro planeta, que si bien pensamos no debería llamarse tierra, sino más bien agua, 3/4 partes de superficie están cubiertas por agua, donde viven algas que producen pues el oxígeno, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que vamos a analizar posteriormente, ¿no? El otro fenómeno que estudia la fisiología vegetal es esto de la sincronía, ¿no? Esto es un bosque, es una reserva natural que se encuentra en Tlaxcala, se le conoce como el bosque de las luciérnagas, y se ha encontrado pues que estos árboles de alguna manera se sincronizan para exudar ciertos compuestos que evitan la proliferación de las plagas, ¿no? Entonces, dado que no hay plagas ni insectos voraces, llega una comunidad de insectos muy bonitos que son las luciérnagas, ¿no? Entonces, las luciérnagas pues no atacan a las plantas y pues emiten estas hermosas luces que lo hacen como un bosque de hadas así tipo Disney, ¿no? Entonces, este fenómeno se ha observado en algunos otros bosques, es un indicativo también indirecto de que el bosque está pues saludable, ¿no? Entonces, es algo muy interesante también de estudiar, ¿no? Otra cosita que también se ha visto, y esto es importante para prevenir la erosión de los suelos, si nosotros ponemos atención a esta imagen, podemos ver que aquí hay una plantita, ¿no? Y vean cómo en general está todo seco y resquebrajado el suelo a los lados, ¿no? Entonces, las plantas ayudan a mantener la humedad del suelo gracias al hidrotropismo que tiene, ¿no? Entonces, si nosotros queremos prevenir la erosión de los suelos, pues en cierta medida debemos preservar la cobertura vegetal, porque esto ayuda al mantenimiento del agua, de la humedad en el suelo y también al establecimiento de comunidades microbianas y también a que haya un adecuado balance de ciertos elementos químicos que son necesarios para otras plantas, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas tenemos que repasar durante el curso? Seguramente todos ustedes vienen fresquecitos y calientitos de botánica. Hay que decirlo, la fisiología vegetal no es botánica número 2, son dos áreas distintas de la ciencia de las plantas. La botánica, pues básicamente estudia la forma y el origen de los órganos a través de la morfología, a través de la anatomía, cómo es que están compuestos los órganos, y también estudia de manera sistemática a las plantas para que éstas se puedan clasificar, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta que la botánica estudia la forma y la fisiología vegetal estudia la función, ¿sale? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Si a alguno de ustedes también le llega a interesar, porque me imagino que todos ustedes tomaron el curso de botánica también online, también tengo material ahí en el grupo de Facebook que es pues de botánica, ¿no? Ahora, vamos a analizar así muy por encimita, ¿qué son los meristemos fundamentales? Pues bueno, los meristemos fundamentales son parte del tejido meristemático y pues tienen ciertas funciones y papeles bastante específicos, ¿no? El primero de ellos, y por eso decía que era un repaso así un poquito de botánica, pero ya adentrándonos un poquito más en lo que es su función, pues es la raíz. La raíz es un órgano subterráneo de todas las plantas terrestres, incluso podemos decir que las acuáticas también lo tienen, y hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, su chamba, pues, no solamente es ser una especie como de, vamos a decirlo, de sostén, de detenimiento para la planta, sino que su chamba también, pues, es absorber el agua y los minerales, ¿no? Y más recientemente, pues, hemos visto que la raíz es donde empieza, vamos a decirlo de alguna manera, lo que se conoce como la rizósfera, o una especie, vamos a llamarlo así entrecomillado, de tejido simbiótico, ¿no? Sabemos hasta donde se ha analizado, porque pues, obviamente los seres humanos no hemos logrado analizar todas las plantas del mundo, pero sabemos que más del 95% de las plantas tienen algún tipo de asociación simbiótica, tanto con bacterias como con hongos, ¿no? Entonces, la raíz, aparte de tener estas funciones que comento, pues es un área
donde se dan interacciones microbianas que permiten a las plantas el intercambio de algunas sustancias. ¿Para qué? Pues para que esas sustancias ayuden a la planta misma e incluso a otra, ¿no? También sabemos que a esta asociación se les ven a muchos fenómenos, por ejemplo, la comunicación química entre plantas, pero pues por debajo del suelo, ¿no? También tenemos el tallo, normalmente es un órgano aéreo, su chamba principalmente es la de sostén, y pues básicamente también es el lugar donde en las plantas que tienen este tipo de tejidos, pues haya el transporte de los fotosintatos entre las raíces y las hojas, ¿sale? Ahorita vamos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Finalmente tenemos a las hojas, que son la alternativa que se conoce como una celda solar. Las celdas solares seguramente ustedes han visto en algún techo de una casa o de una industria, pues las plantas fueron las que inventaron las celdas solares. Son órganos vegetativos, normalmente se encuentran presentes en las plantas vasculares y su chamba principal pues es la fotosíntesis, ¿no? Pero también sabemos que las hojas tienen los llamados eh, estomas y se encargan en cierta medida del balance de gases dentro de la planta y un poquito de la evapotranspiración y de la osmorregulación de la misma, ¿no? Entonces, analizando uno por uno, vamos a ver la raíz, ¿no? Entonces, ya dijimos cuál era la chamba de la raíz. Seguramente ustedes ya vieron en botánica todas estas estructuras. Si no, pues les damos una repasadilla. Como les digo, son muy, 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 muy variadas. Incluso yo no las conozco todas en vivo, ¿no? Sabemos que hay raíces fibrosas, ramificadas, fasciculadas, tuberiformes, que son las que tienen los tubérculos, napiformes, que son las que tienen algunas plantas como las zanahorias, las tuberosas, las adventicias, pues hay algunas que son aéreas, hay otras que empiezan a ramificarse a partir de tejido no especializado en el tallo, hay otras que también son adventicias en esta misma parte del tallo, hay algunas columnares, fúlcreas, neumatóforos, austorios, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente por ahí han visto estas, ¿no? Las fúlcreas, son las clásicas que tienen los árboles de mangle, que pues, son un ecosistema que cada vez se ve más depredado en México. Menos del 2% de la superficie del territorio mexicano tiene manglares y son muy importantes porque ayudan a la depuración de las aguas, a amortiguar las inundaciones, los efectos del cambio climático, e incluso pues se sabe que donde hay manglares, pues los huracanes son menos devastadores, ¿no? Entonces, vean cómo el estudio particular de un órgano de una planta nos lleva a algo tan distinto y tan importante que es la prevención de incidentes en materia de protección civil cuando hay algún efecto devastador por algún huracán o tormenta tropical, ¿no? Luego tenemos a los tallos, hay de muchos tipos, los tallos típicos de los árboles, que son increíblemente importantes, no solamente para que la planta subsista, o sea, tienen un interés económico, porque pues los tallos de los árboles son la madera que explotamos los humanos para construcción, para lo que ustedes quieran, ¿no? Los tallos del tipo estípite, que son aquellos que tienen las palmeras, los tallos del tipo caña, que son aparte acumulativos de algunos fotosintatos como azúcares, o sea, por eso la caña es la caña de azúcar, los arbustos, los tallos tipo cladodio, que son particulares de las cactáceas de algunos órganos, los estolones, que son particulares en algunas plantas herbáceas, el pasto, por ejemplo, se reproduce y tiene tallos del tipo estolón, las que son como hierbas, y tenemos aquí otros que son los llamados tallos hipogeos, ¿no? Los de arriba son los epigeos, que son los que podemos ver por encima de la superficie, y por abajo tenemos al rizoma, al tubérculo y al bulbo, ¿no? Todavía los investigadores no se ponen de acuerdo a partir de dónde empieza la raíz y a partir de dónde empieza el tallo, ¿no? Esto es importante decirlo por una razón.
molecularmente hablando, a nivel de biología celular, muchas de los tejidos de las plantas tienen la capacidad de ser totipotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula de tallo, ante ciertos estímulos o ante ciertas condiciones, puede llegar a transformarse en una célula de raíz. Entonces, seguramente por ahí han oído hablar de cómo se hace el cultivo de tejidos, y pues es gracias a esta propiedad que tienen las plantas, de que sus tejidos en algún momento dado se pueden llegar a indiferenciar y a dar origen a diferentes partes de la planta, ¿no? Entonces, la línea entre lo que es raíz, tallo y hoja a veces no está muy bien definida, porque la planta, pues si le conviene, pues absorbe nutrientes por el tallo o a veces por la hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el último órgano de los meristemos, de los meristemos principales, pues es la tabla periódica, son las hojas, ¿no? Y aquí tenemos un esquema que a mí me gusta mucho, que es la tabla periódica foliar, con la cual tortura a los estudiantes en la materia botánica, pero aquí no lo vamos a hacer. No digo que se las tengan que aprender todas, pero pues guarden esta imagen para ver cuántas de este tipo de formas de hojas han ustedes visto en su vida, ¿no? Las hojas son pues increíblemente variadas, no, realmente yo creo que no nos alcanza la vida para conocerlas todas y ver cuántas de estos tipos hay, ¿no? Entonces hay muchísimas, 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 ¿no? Yo creo que de las más comunes que logramos ver nosotros, pues son las obtusas y las ovadas, son las más comunes, pero por ejemplo, yo jamás he visto una hoja así completamente redonda, que son las de tipo urbicular. Aquí tenemos otro ejemplo, las lineales, que son como las que presentan el género eucaliptos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está una chamba para ver cuántas de estas han visto ustedes en su vida, ¿no? Y seguramente se van a descubrir pues nuevos tipos de formas de hojas, ¿no? Ahora, dentro de los meristemos fundamentales, pues también tenemos a las flores, que nos faltaba verlas. Básicamente las flores son una estructura reproductiva, es característica de las llamadas plantas fanerógamos, y pues básicamente su chamba es producir semillas a través de la reproducción sexual, ¿no? Seguramente alguno de ustedes me dirá, profe, pero es que yo en botánica aprendí que las plantas también tienen reproducción asexual. Esto es completamente correcto. Muchas de las plantas fanerógamas tienen simultáneamente ambos tipos de reproducción, dependiendo de las condiciones medioambientales o de su ciclo de vida, lo cual se conoce como la alternancia de generaciones, ¿no? Entonces, las flores, normalmente una vez que han cumplido con su chamba, que es la reproducción sexual, empiezan a producir algo que se conoce como el fruto. El fruto, histológicamente hablando, anatómicamente conociéndolo, pues es un ovario fecundado, ¿no? Entonces, los frutos, pues son exclusivos de las plantas con flor, ¿no? Y aquí tenemos un esquema típico de una flor, únicamente para recordarlo. Tenemos la parte masculina, que se le conoce como el estambre, que está constituido de una antera y un filamento, que es donde se produce el polen, perdón. Y acá tenemos a la parte femenina, que también es conocida como el carpelo. Aquí tenemos el estigma, que es por donde va a entrar el polen, el estilo, que es por donde va a dar, va a tener que circular hasta llegar al ovario, ¿no? Y el ovario, una vez que es pues fecundado, es donde se forma el feto vegetal, por decirlo de alguna manera, que nosotros conocemos como el fruto, ¿no? Normalmente, ambas estructuras están fijadas a algo que se conoce como el receptáculo, que es la base de la flor, ¿no? Y aquí hay que hacer una distinción. Normalmente las partes que son verdecitas no son hojas como tal, sí hacen fotosíntesis y todo, pero se les conoce como sépalos, ¿no? Y las que ya tienen una coloración pues más elegante, y ahorita vamos a ver por qué esta coloración es tan importante, se les conoce como pétalos. Y ahorita, aquí está esta imagen. Esta imagen es exactamente la misma
la misma flor. Si nosotros la vemos con la luz del día normal, con nuestros propios ojitos, pues vemos que es completamente amarilla, ¿sale? Pero si la vemos bajo el espectro de la luz ultravioleta, nosotros vamos a ver que se ve completamente diferente, ¿no? El contorno exterior se ve más blanco y la parte del centro se ve más rojita. Entonces, para los ojos de un insecto que tiene una visión diferente a la de nosotros, más sensible un poquito a veces a la radiación ultravioleta, pues esto le indica que aquí hay néctar. Entonces, esto ayuda a que un insecto polinizador cumpla con su función, tome el polen, si trae otra planta, pues lo pone aquí y esto ayuda a la variabilidad genética y ayuda a la producción pues, de los frutos. Entonces, por eso es tan interesante los colores que presentan las plantas, ¿no? Y pues es más o menos como ven las abejas y algunos otros insectos polinizadores, ¿no? Y aquí pues tenemos un pequeño esquema, seguramente ustedes han probado todos estos frutos, si no, pues hay que entrarle, hay muchos tipos, ¿no? Aquí tenemos en la parte de arriba algunos ejemplos de legumbres, son todos estos aquellos que vienen como en vaina, el término técnico es que vienen como una valva, no sé no sé si han visto una clase de zoología, que existen estos animales marinos que se les conoce como las conchas o las almejas, pues son los llamados bivalvos, porque pues tienen tiene una valva aquí y otra valva de este lado, más o menos asemejan a este tipo ¿cómo decirlo? De frutos, ¿no? Y bueno, nos queda un minutito, se nos va a acabar la sesión. Próximamente vamos a ver el resto de los frutos y a ver pues qué partes interesantes tienen estos mismos, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta que ustedes quieran hacerme o algo. Profe, Dime, Israel. yo quería ver si en Word, por ejemplo, tomarle foto con el escáner a la imagen de la Ujú. tarea y ponerle todas las imágenes en Word